Dios les bendiga en esta noche. En esta noche me dispongo a leer un pasaje de la palabra de Dios en el primer libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos del 8 al 13, donde voy a compartirles un mensaje que Dios me dio a través de estas escrituras, de esta palabra. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la letra. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. En base a estas escrituras, voy a compartirles un tema que le he puesto: no hay excusa ante Dios, o no tenemos excusa ante Dios. ¿Por qué Adán y Eva ya no salieron al encuentro de la voz de Dios cuando escucharon la voz de Dios? Porque Adán y Eva habían hecho algo contrario a la voluntad de Dios. Y así está la humanidad en el día de hoy. O a veces así estamos, donde no hay un encuentro con nuestro Dios Creador, porque nos encontramos haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero aún así, la voz de Dios sale durante el día, se pasea en la conciencia del hombre con la intención de traerlo a un arrepentimiento, para volverlo al plan original de Dios desde el principio de la creación. Así que ninguno de nosotros encontraremos una excusa ante la presencia de Dios. Por eso mi tema es: no hay excusa ante Dios, o no tenemos excusa ante Dios. Tenemos que dar cuentas a Dios de nuestros actos, cada uno de nosotros. ¿Qué significa la palabra excusa? La palabra excusa significa pretexto, evadir, eludir, rehuir, autojustificarse, ponerse a la defensiva. Cuando el ser humano no reconoce su pecado ante Dios, su culpabilidad en el pecado, pone
excusas, pone pretextos, trata de evadir la responsabilidad de culpa en su pecado, culpando a otros. Pero cada uno de nosotros somos responsables de obedecer o no obedecer a Dios. Aunque el hombre ponga miles de excusas ante Dios, el hombre tiene que llevar las consecuencias de su pecado. El ser humano tiene que llevar las consecuencias de desobedecer a Dios. Cuando el ser humano es humilde y reconoce su culpabilidad en el pecado ante los ojos de Dios, Dios le perdona y tiene misericordia. Pero el ser humano tiene que recoger las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos habla en su palabra y nos dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Cada uno de nosotros somos responsables, somos culpables de quebrantar los mandamientos de Dios aquí en este mundo. Por eso mi tema en esta noche se llama No tenemos excusa ante Dios. Necesitamos ser humildes y reconocer que le hemos fallado a Dios para poder ser perdonados por Dios y recoger solamente las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Porque si el ser humano no es humilde y no reconoce su culpa por su pecado ante Dios, no solamente llevará las consecuencias de su pecado, sino que si muere sin arrepentirse, llevará una condenación eterna, según habla la palabra de Dios. Por eso es importante reconocer en vida lo que le hemos fallado a Dios, para poder ser perdonados por Dios y recoger solamente las consecuencias de nuestro pecado y de nuestra desobediencia. ¿Por qué Adán y Eva no tenían excusa ante los ojos de Dios? ¿Por qué nosotros no tenemos excusa ante los ojos de Dios de haber quebrantado o de haber pecado ante los ojos de Dios? ¿Por qué? Porque Adán y Eva no eran ignorantes al mandamiento de Dios, como nosotros no somos ignorantes al mandamiento de Dios. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 11. ¿Por qué Adán y Eva no tenían excusa ante los ojos de Dios? Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Antes de que Adán y Eva le fallaran a Dios, desobedecieran a Dios, ellos ya conocían el mandamiento de Dios. Antes de la tentación, Adán y Eva ya conocían el mandamiento de Dios.
Por eso no podían tener una excusa válida ante los ojos de Dios. Aunque su excusa haya sido sincera ante Dios, esa excusa no valía a los ojos de Dios. Porque antes de la tentación, Dios ya les había dado un mandamiento: que no comieran de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sin embargo, Adán y Eva, sabiendo que no debían de comer de ese árbol, comieron. Dios nos ha dejado sus mandamientos desde hace siglos atrás. Por eso la humanidad no tendrá excusa ante los ojos de Dios cuando sea juzgado por sus pecados, cuando sean juzgados por su desobediencia. Los mandamientos se han enseñado desde hace mucho tiempo atrás en la religión popular de este mundo, en la religión tradicional de este mundo. Se les ha enseñado los mandamientos de Dios. Por tanto, ninguno de nosotros tendremos una excusa válida ante los ojos de Dios para poder evadir nuestra culpabilidad en el pecado, para poder autojustificarnos en el pecado. No tenemos excusa porque cada uno de nosotros conocemos los mandamientos de Dios. Y Dios no solamente nos dejó sus mandamientos, sino que también nos advirtió de las consecuencias y del alcance que tiene el desobedecer sus mandamientos. Así que ninguno de nosotros tenemos excusa ante los ojos de Dios. Debemos ser humildes y reconocer que le hemos fallado a Dios, que hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Para poder ser perdonados por Él en esta vida. Así que Adán y Eva no tenían excusa ante los ojos de Dios, aunque su excusa fue sincera ante los ojos de Dios. Porque Adán le dijo a Dios: la mujer que me diste por compañera. En parte tenía razón Adán, pero no era una excusa válida, porque Adán ya conocía el mandamiento de Dios. Eva también fue sincera en su declaración, en su excusa, pero ante Dios no era válida, porque Eva ya conocía el mandamiento de Dios. Aunque nuestra excusa sea sincera, debemos ser humildes y reconocer que le hemos fallado a Dios y pedirle perdón a Dios por haberle fallado.
pedirle perdón sin excusas, solamente decir: sí, he fallado, me he equivocado y he quebrantado tu mandamiento. Perdóname, Señor, y ayúdame a obedecer tu mandamiento en esta vida. Cuando quebrantamos los mandamientos de Dios, se exhibe la imperfección de nuestra vida. Se exhibe la desnudez de nuestra imperfección. Así que no tenemos excusa ante Dios, porque no somos ignorantes a los mandamientos de Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos si reconocemos nuestra culpabilidad, si confesamos que le hemos fallado. Aunque incitados por el engaño, no hay excusa para Dios. Pudimos haber sido engañados para quebrantar el mandamiento de Dios. Pero aunque hayamos sido engañados, para Dios no es excusa, porque antes del engaño, Dios nos dejó sus mandamientos. Aunque incitados por el engaño, no tenemos excusa ante Dios. Génesis capítulo 3, versículo 13. Y Dios le dijo, Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Eva fue sincera en su declaración, en su excusa, pero aún así su excusa no era válida ante Dios, porque Dios antes del engaño ya le había dado un mandamiento: que no comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol moriría su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque se encontraría haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Así pasa con nosotros. Cuando quebrantamos el mandamiento de Dios, nuestra relación con Dios muere y nos encontramos haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Lo único que nos puede resucitar nuestra comunión con Dios es cuando reconocemos que le hemos fallado. Es cuando le pedimos perdón a Dios y volvemos a retomar sus mandamientos en nuestra vida. Entonces nuestra relación con Dios comienza a vivir de nuevo. Cada día nos enfrentamos a un engaño que trata de sacarnos de los mandamientos de Dios, que procura que quebrantemos los mandamientos de Dios. Eso fue lo que hizo la serpiente antigua. Eso fue lo que hizo el diablo
a través de la serpiente antigua. Engañar a Eva para quebrantar el mandamiento de Dios, para sacarlos de la voluntad de Dios. El mandamiento de Dios debe de tener más peso, más poder sobre todo engaño al que nos enfrentamos todos los días. Todo lo que nos incite a quebrantar el mandamiento de Dios es un engaño. La tentación y el pecado no brotan solos. Vienen por parte del engañador, vienen por parte del diablo para hacernos salir de la voluntad de Dios. El mandamiento de Dios debe ser nuestra verdad en nuestra vida. El mandamiento de Dios debe ser nuestra verdad en nuestro corazón. Y no debe ni debería haber engaño que nos haga quebrantar el mandamiento de Dios. Pero sin embargo, sí sucede que el engaño nos envuelve y nos encontramos quebrantando el mandamiento de Dios. Pero aunque hayamos sido engañados, no tenemos excusa ante los ojos de Dios. Aunque hayamos sido engañados, somos culpables, porque antes del engaño, el mandamiento de Dios ya nos había sido dado en nuestro corazón. El mandamiento de Dios ya se nos había dado a conocer de lo que deberíamos de hacer y no deberíamos de hacer. El mandamiento de Dios debe ser más importante que todo engaño. Por eso no tenemos excusa ante los ojos de Dios. Aquí hay una enseñanza en este mensaje. Nosotros llevaremos las consecuencias por haber quebrantado y haber desobedecido el mandamiento de Dios. Pero también el que nos engañó para quebrantar el mandamiento de Dios también será castigado. También llevará las consecuencias por haber engañado. Necesitamos ser conscientes de que hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Necesitamos ser conscientes de que somos culpables en el pecado, porque no somos ignorantes al mandamiento de Dios. Necesitamos ser conscientes que aunque hayamos sido engañados por alguien para pecar, para quebrantar el mandamiento de Dios, no tenemos excusa ante los ojos de Dios, porque el mandamiento de Dios lo teníamos antes de ser engañados. Aunque avergonzados por el pecado, no hay excusa para Dios.
Algunos sentimos la vergüenza de haberle fallado a Dios, pero aún ahí no tenemos excusa ante los ojos de Dios. Debemos reconocer que hemos fallado. Aunque avergonzados por el pecado, no hay excusa para Dios. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán y Eva sintieron la pena y la vergüenza de haberle fallado a Dios. Pero en vez de reconocer que le habían fallado a su Creador, por vergüenza decidieron esconderse. Y a veces así nos pasa a nosotros. Cuando quebrantamos el mandamiento de Dios, por vergüenza nos escondemos. Nos escondemos en el árbol de la vergüenza, de la indignidad, de la culpabilidad. Nos escondemos en el árbol del miedo. Cuando debemos ser humildes y venir al encuentro de Dios con honestidad, siendo sinceros que hemos quebrantado sus mandamientos. Pedirle perdón para que Él pueda restaurarnos, levantarnos. Pero Adán y Eva estaban atemorizados por haberle fallado a Dios. Estaban avergonzados por haberle fallado a Dios. Aunque avergonzados por el pecado, necesitamos ser humildes y venir al encuentro de nuestro Dios, reconociendo que hemos quebrantado sus mandamientos. Pedirle perdón. Recogeremos las consecuencias de nuestra desobediencia, sí. Pero Dios, en su misericordia, restaurará nuestras vidas y no nos condenará a una eternidad por no arrepentirnos en esta vida. Nadie tenemos excusa ante los ojos de Dios. Nadie. Aunque busquemos muchos culpables a nuestro alrededor por haberle fallado a Dios, no tenemos excusa. Cada uno de nosotros es responsable de sus propios actos ante los ojos de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de haber quebrantado el mandamiento de Dios. No tenemos excusa ante los ojos de Dios porque no somos ignorantes al mandamiento de Dios.
antes de la tentación, antes de haber caído en la tentación y en el pecado, ya sabíamos el mandamiento de Dios. Y aunque hayamos sido engañados para quebrantar el mandamiento de Dios, antes del engaño, ya conocíamos la verdad del mandamiento de Dios. Y aunque avergonzados por nuestro pecado, no tenemos excusa ante los ojos de Dios. Debemos dejar de estarnos escondiendo en el árbol de la vergüenza, de la culpabilidad, y venir humildemente ante la presencia de Dios, reconociendo que hemos quebrantado sus mandamientos, y pedirle su perdón para que Él pueda restaurarnos en esta vida. Pedirle su perdón para que Él pueda darnos la vida eterna a través de Cristo. Recogeremos sí las consecuencias de nuestros pecados, pero no seremos condenados a una eternidad sin Dios. No tenemos excusa ante los ojos de Dios. Dios apela a nuestra sinceridad sin excusas. La sinceridad es decir, me equivoqué, fallé a tus mandamientos, perdóname. La sinceridad es reconocer que el único culpable es uno mismo, porque Dios nos dejó sus mandamientos para no ser engañados. Necesitamos tomar la actitud que tomó el salmista David cuando reconoció su pecado. Necesitamos tomar la actitud que tomó el hijo pródigo cuando reconoció su rebelión ante su padre. David dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco, dijo el salmista David. Y el salmista David siguió diciendo, contra ti solo he pecado. El hijo pródigo reconoció su rebelión, que dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré,